Manual para suicidas. Tormenta. Efectivamente, había iniciado una tormenta. Pronto salieron del funeral, donde habían acudido solo unas 11 personas, aparte de Jazz, sus padres y la tía Betty, quien era una mujer delgada, saludable, con cabello negro y pocos años mayor que Erika. También acudió el profesor de neurología de las chicas, llamado Roberto. Este era un hombre de unos 35 años, apuesto, con sus gafas que le iban muy bien, y algunos pocos conocidos nada cercanos, lo cual fue muy raro al tratarse de Wendy, una chica realmente popular, y los vecinos. Cuando Jazz y sus padres se dirigían a casa en su camioneta negra, y mientras interminables gotas pesadas de lluvia caían como si de una cascada se tratara, Erika, la madre, se cubría del frío con una manta negra y se quedó dormitando en el asiento delantero. Ya se escuchaba música de metal alternativo en sus audífonos. Alex, el padre de las chicas, batallaba mucho mientras forzaba sus ojos para no salirse del camino. Algo necesario, pues era una pequeña carretera de solo 2 carriles, rodeada por desnivel de terreno hacia el bosque. La carretera era realmente estrecha. Parecía que todo sucedería con normalidad, cuando Alex vio a una chica en la carretera. Esta se encontraba justo en medio. Tenía una vestimenta extremadamente similar a la que tenía Wendy al ser enterrada. No llevaba sombrilla y no parecía ir a ningún lado en particular, ya que la carretera estaba rodeada del bosque helado. La chica tenía la vista mirando hacia el piso. El padre, sobresaltado, sin saber cómo reaccionar, bajó un poco la velocidad, pues aún había suficiente tiempo para que la chica saliera del carril, ignorando que cada vez estaba más y más cerca. Parecía que estaba cruzando en dirección a la nada, pero ella súbitamente levantó la cara, con la mirada puesta de forma fija en los ojos de Alex, como si desde antes de alzar la vista supiera exactamente a dónde poner los ojos, a dónde mirar. El terror invadió al hombre al ver a su difunta hija frente a él. Así es, parecía ser que se trataba de Wendy, que ya se encontraba demasiado cerca, a punto de ser atropellada por su padre. Tan cerca estaba que Alex frenó e intentó esquivarla, mientras viraba bruscamente el volante, perdiendo el control de la camioneta. Esta comenzó a dar vueltas, aún sobre las 4 llantas en la carretera, girando violentamente mientras se patinaba, aún sin voltearse, cada vez más cerca al desnivel fuera de la carretera. Alex ya no vio más a su hija en la carretera. Su esposa, sobresaltada, arrojó su cobija y comenzó a gritar. Y Jazz, ante tal situación, de la que igual que su madre apenas se había percatado, solo logró quitarse los audífonos antes de quedarse paralizada del terror, al ver cómo la camioneta se aproximaba irremediablemente hacia el final del camino, justo en una curva, para finalmente voltearse justo antes de salir del carril y caer en el borde de la carretera. La camioneta, debido a la velocidad, se volteó varias veces, girando, mientras que solo se oían los crujidos incesantes de los vidrios, el metal en los audífonos de Jazz, los gritos ahogados de Erika y las densas gotas de lluvia. Las bolsas de aire se activaron al instante, excepto por la del asiento de Jazz, que jamás lo hizo. Además, su cinturón de seguridad no fue efectivo. Jazz se golpeó fuertemente la cabeza entonces contra el asiento delantero y contra el techo de la camioneta, hasta que ésta, después de haberse destrozado, finalmente se detuvo, quedando con las llantas para arriba. Solo hubo silencio. Jazz, sangrando de la cabeza, comenzó a perder la conciencia, pero antes de esto, alcanzó a oír algo. Parecía la voz de su hermana fallecida, no muy clara, pero suavemente decía algo. Jazz despertó en una cama del hospital local. Tenía una venda en la cabeza y sentía mucho dolor en esta, como alguna especie de migraña. Notó que escuchaba un zumbido realmente molesto, que conforme avanzaban los segundos, iba disminuyendo su intensidad. Tenía un suero conectado vía intravenosa con su mano derecha. Al tratar de levantarla, sintió mucho dolor en todo el brazo y después de una queja, no trató de moverse durante unos segundos. Mientras que trataba de analizar la situación,
viendo rápidamente hacia los lados, las cosas extrañas que había en la silla a su lado, los rincones de la habitación y todo cuanto veía. Su mente se encontraba realmente confundida, pero sabía que no era buena idea moverse mucho en esa condición, cualquiera que fuera. Apenas se estaba incorporando cuando entró un doctor de unos 35 años. En su gafete se apreciaba Dr. Mike S. Con un sujetapapeles en la mano, le dijo alegremente: «Qué bueno que despertaste. Tus padres estaban muy preocupados». Ella se sentó, con ayuda del doctor, en la cama y le respondió: «¿Ellos están bien? ¿Qué sucedió?». El doctor Mike la tranquilizó diciéndole que ellos estaban bien. «Tuviste un accidente automovilístico. Ya no tarda en venir aquí tu padre». Ella se dejó caer sobre la cama de nuevo. El doctor se acercó y le tomó con ayuda de su enfermera los signos vitales, a la vez que llenaban un formato de su historia clínica. El doctor le hizo una serie de preguntas, pues Jazz no recordaba nada después de haber salido del funeral. Pronto su padre cruzó la puerta y el doctor lo recibió y le comentó: «Su hija se pondrá bien. Sufrió varios traumatismos cráneoencefálicos, 2 de ellos de mayor gravidez en los lóbulos occipital y temporal, lo que le ha producido una ligera y temporal amnesia». El doctor se volvió para decirle a Jazz: «La amnesia es cuando Pero Jazz lo interrumpió y dijo: «Sí, sé lo que es. Me golpeé duro la cabeza y ahora he perdido la memoria. Y aunque no lo está explicando, es amnesia retrógrada», dijo secamente. El doctor Mike, sorprendido, dijo enérgicamente sin perder el buen humor: «Así es. Wow, eres muy lista, Jazz. Entonces creo que podríamos ser colegas». La broma no causó gracia a Jazz, aunque su padre sonrió ligeramente al saber que su pequeña se encontraba mejor. Al menos lo suficiente como para ser sarcástica y darse el lujo de hablar así con un adulto. «Creo que el profesor Roberto no es tan malo enseñando neurociencias entonces», dijo a modo de broma Jazz. El doctor Mike, riéndose, le contestó: «Cuando vuelvas a tu escuela, hazme un favor, felicítalo de mi parte. Su hija permanecerá en observación un día y luego podrá volver a casa», dijo el doctor dirigiéndose a Alex. En ese momento entró la tía Betty. Sus ojos inundados de lágrimas dejaban ver una preocupación enorme. Abrazó a Jazz y le dio un pequeño oso de peluche con un atuendo rosa. La tía Betty nunca había complacido a Jazz con sus obsequios, debido a sus gustos coloridos. La tía Betty comenzó a hablar: «Lamento mucho todo lo que está ocurriendo, cariño. Estaremos bien. Lo prometo, ¿sí?». Jazz agradeció, y luego de unos minutos fingió estar cansada y quedarse dormida, obligando a su tía a quedarse en la silla y dejar de hablar, al menos con ella, pues mientras ella se fingía dormida, escuchó una conversación entre su tía y su padre, donde se enteró que ella venía detrás de ellos el día del accidente, y que había sido ella quien acudió primero y llamó a los servicios paramédicos.